Motivo entre rezos y maleficios, una disputa entre el bien y el mal. Como primer ponente tenemos a Edgar Rodrigo Aque Amaro, de parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, con su ponencia Salve Mater Regina Coeli, los dogmas marianos en el arte novohispano. Un aplauso para él, por favor. Primero que nada, pues una disculpa por hacerlos tener que ver la imagen, es que es un tema muy iconográfico. Y quería explicar también un poquito, esa es una segunda parte de una ponencia que ya vi en el Centro Norte con Aguascalientes. Para el que diga que es la misma, no es cierto, no es la misma, para que no me vayan a vetar. Es una segunda parte. Entonces, la siguiente, por favor. Pero claro que antes de explicarles arte, antes de hablarles de pinturas, tenemos que explicar los conceptos básicos para entender que pues, las pinturas, vaya, la iconografía. Y el primer concepto es el de dogma. ¿Qué significa un dogma? Un dogma podríamos compararlo como una ley universal. Podríamos hablar como las leyes naturales, como la ley de Newton, algo que ya no se puede refutar, algo que ya está comprobado. El cristianismo comprueba a base de teología lo que son los dogmas. Prácticamente la teología, un dogma está basado con la fe. Lo que importa es la fe. En el caso de los dogmas no son tantos. El primer dogma, podríamos decir, es el de la dualidad divina. Cristo fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Pero también, para entender la imagen de María, tenemos que entender este concepto que se llama hiperdulía. La dulía normal es la devoción que se le tiene a los santos y a cualquier virgen, bueno, a los santos y a otras vírgenes, porque María no es la única virgen, pero la más importante. ¿Qué le tiene la religión cristiana? Un ejemplo es San Francisco. San Francisco tiene dulía. Es una veneración, pero no es idolatría. No es al único que se le debe adorar, es a Dios. A ellos se les venera. Pero María tiene hiperdulía. El hiper de que es más alto, de que es más elevado. María tiene una veneración mucho más alta que todos los santos. María solo está por debajo de la Santísima Trinidad. Y eso quiere decir hiperdulía. La siguiente, por favor. Ya teniendo estos conceptos, ya entendimos qué es dogma, ya entendimos qué es hiperdulía y también la advocación, que la advocación es un momento de la vida de María, podemos irnos al primer dogma, la maternidad divina. Este dogma fue el primer dogma mariano establecido en el concilio de Éfeso en el 425. Pero la batalla que se dio por este dogma es muy complicado, porque cuando se reitera que Jesús es Dios, se empieza a tener la duda. Si Jesús es Dios, ¿María qué es? ¿Es la madre de Jesús? ¿Es la madre del hombre? ¿O es la madre de Dios? Es un debate de más de un siglo, o sea, no crean que fue de la noche a la mañana, hasta que se establece el dogma de la maternidad divina. María es la Theotokos, o madre de Dios. Y al ser madre de Dios, se vuelve madre nuestra. De ahí es de esta gran oración, madre de Dios y madre nuestra. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar de su iconografía. Para hablar de iconografía de la maternidad divina tenemos que irnos a la iconografía de los retratos. Pues muchos han visto la imagen de María con un niño, la clásica imagen de María viéndote y tiene al niño cargando. A esa se le llama retratos. Es la máxima iconografía que hay dentro de la maternidad divina. Este es el clásico ejemplo, es la Virgen de las Nieves en Santa María la Mayor, Basílica de Roma. Este cuadro está atribuido al evangelista San Lucas, que a su vez lo copió de un retrato auténtico de María. Esa es la gran leyenda que se cuenta de este cuadro. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar pues de una iconografía novohispana. En este caso voy a hablar de la Virgen de la Escalera de Cristóbal Villalpando. Se le conoce como la Virgen de la Escalera porque se encuentra en una de las escaleras del templo de San Felipe Neri, conocido como la Pinacoteca de la Profesa de la Ciudad de México. La siguiente, por favor, para que se vea más. Esta es, igual tiene, además de llamarse la Virgen de la Escalera, también se le conoce como la Virgen de la Leche. ¿Qué quiere decir? Es el momento en el que María le está dando el pecho a Jesús. Hay que recordarnos que María, como Madre de Dios, tuvo todas estas funciones en la maternidad. Cuando nos vamos al antiguo régimen, recordamos que la madre es la que cuida a los hijos, es la que se queda en casa. ¿Y cuál es una de las funciones más importantes al momento en que el niño nace? Darle el pecho. Aquí podemos ver, de hecho, una imagen bastante interesante porque el pecho de María se ve, no sé si lo notan ahí, que el pecho de María se ve, mientras que Jesús es el único que nos está viendo. Mientras que María está completamente viendo a Jesús. Ella está preocupada no por nosotros, por Él. Mientras que Él está preocupado por nosotros.
Por eso nos está viendo. Esa es la gran iconografía que te da David Albano en esta imagen. La siguiente, por favor. Aquí se ve un poquito más grande. De hecho, en este cuadro es un cuadro dentro de un cuadro, si se dan cuenta. Porque en el cuadro hay ángeles, pero siempre es un cuadro donde está la maternidad divina, donde está María dando leche. De hecho, se sustenta su base bíblica, viene de los evangelios en el momento de las bienaventuranzas. Cuando Jesús deja de ya dar las bienaventuranzas, una mujer le dice: bendita el vientre que te mantuvo y los pechos que te dieron de mamar. De ahí que venga la iconografía de la Virgen de la Leche como sustento bíblico. Una estrofa fue válida para tener sustento bíblico. La siguiente, por favor. Y vamos con la virginidad perpetua. Esta como tal no tiene iconografía, pero tiene un símbolo muy interesante. ¿Qué es la virginidad perpetua? Este igual fue un dogma muy debatido. Se establece más o menos en Constantinopla II, que fue por ahí del 520 más o menos, pero se termina aceptando y dando la bula oficial hasta el Concilio de Trento. Estamos hablando de un milenio después, 1545. La virginidad perpetua establece que María fue virgen antes, durante y después del parto. No tuvo hijos aparte de Jesús, y Jesús fue engendrado sin relación sexual. Esa es la virginidad perpetua. La siguiente, por favor. Como les dije, no hay iconografía como tal, pero una iconografía que sí tiene un símbolo muy importante de su virginidad son los de la Anunciación. Todos conocen la Anunciación, el momento en el que San Gabriel le dice: bendita eres entre todas las mujeres, Dios te ha elegido, eso ya todos lo conocen. Aquí vemos a San Gabriel, si se dan cuenta, con un ramo de lirios. La siguiente, por favor, porque la siguiente se ve más. Ahí está. En las dos imágenes, una que es de Luis Juárez y otra que es de Juan Correa, vemos que en los dos tienen un ramo de lirios. Pero, por ejemplo, vamos a ver el de la izquierda. Tiene 3 lirios abiertos. Estos 3 lirios abiertos blancos simbolizan la pureza. Lo blanco simboliza limpieza, que es pulcra. ¿Y por qué 3? Porque ella fue virgen antes, durante y después del parto. Si nos damos cuenta, el ramo tiene espinas. ¿Qué quiere decir? Que ella, entre el pecado, que son las espinas, fue limpia, fue pura, jamás fue tocada por el pecado. Ese es el pequeño símbolo. Pero vamos a al de Juan Correa. Vemos 2 lirios abiertos y vemos vemos 3 lirios cerrados que forman uno a su vez. Esto es la unidad de Cristo con ella, que Dios la hizo pura, limpia y en unidad, que ella es la escalera que lleva a Dios. Sin ella jamás vas a llegar a Dios, y esto es lo que representan los 3 lirios cerrados, esa unidad. La siguiente, por favor. Ya un poquito hablando sobre la virginidad perpetua, les digo, no hay una iconografía como tal, pero está el símbolo de lo que es los lirios. No solo lo vamos a ver en las imágenes de María. Si se dan cuenta, San José, en muchas imágenes, está cargando al niño y tiene una varita con 3 lirios blancos. María no está en la imagen, pero sí está iconográficamente en los 3 lirios, con sus 3 virginidades. O sea, María está dentro de las imágenes de San José. Porque San José, si bien es importante para la iglesia, no es más importante que ella. Ella es más importante, salvo por la Trinidad. Y es la segunda imagen más importante dentro del cristianismo. Aunque vamos a ver que en México, incluso hoy en día, ya le ganó en devoción a los cristos. Que es muy interesante esto. Bueno, ya estamos con... aclarando, mi tema de tesis, esta es una introducción de mi tema de tesis, es justamente sobre este dogma, la Inmaculada Concepción. Quienes me conocen, me conocerán como el niño de las virgencitas. No sé si ya habían escuchado mi apodo. Y como me dice Katy, la más inmaculada, la más novispana. Entonces mi tema es la Inmaculada Concepción, es en el que me baso más. La siguiente, por favor. La Inmaculada Concepción tiene un mundo de iconografía, enorme iconografía. Héctor Esquenone, que es un autor que habló de iconografía mariana en el arte virreinal americano, le da prácticamente 150 páginas solo a la iconografía de la Inmaculada Concepción. Sí, imagínense qué tanto, solo un volumen de su libro es la Inmaculada Concepción, es enorme. Y vamos a hablar de poquito. Primero vamos a explicar qué es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es la concepción de María, que María fue concebida sin pecado original, o sea, sin sexo. No hubo relación sexual. San Joaquín y Santa Ana la concibieron de manera
pura. Pero ¿cómo la concibieron? Porque el Espíritu Santo fue el que creó a María. María, a diferencia de Jesús, ella es creada. Porque recordemos el credo, Él es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, estas frases las repetimos en la iglesia, los que vayan a misa. Pues yo no, porque no soy católico, pero los que vayan a misa. Y muchos no entienden lo que significa. Jesús, al ser Dios, no puede ser creado, porque Él es el creador. De ahí que sea engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Mientras que ella sí, ella no ser Dios, ella fue creada por el Espíritu Santo sin la mancha, sin sexo. Por eso de ahí que vamos a esta iconografía conocida como la tota pulcra. La tota pulcra se basa en el Cantar de los Cantares, el capítulo 7, versículo 4, que en latín es tota pulcra et, amiga mía, y non maculam te, que significa toda limpia eres, amiga mía, y no hay mancha en ti. De ahí que esta iconografía sea muy importante. Ubica las letanías lauretanas, por ejemplo: Virgen Castísima, Virgen Purísima, Arca de la Alianza, Torre de David, Torre de Marfil. La siguiente, por favor. Torre de David, hermosa como la luna, refulgente como el sol, puerta del cielo, escalera del cielo. Aquí vamos a ver la ciudad de Dios. No se ve muy bien, pero aquí está la fuente de vida. Las letanías lauretanas son las que establecen esta iconografía de la tota pulcra. La Inmaculada Concepción se va a basar del Cantar de los Cantares. Por ejemplo, la Torre de David viene de otro versículo del Cantar de los Cantares que dice: tu cuello es como la Torre de David, poseedora de trofeos. Ella fue, según el cristianismo, la poseedora del trofeo más grande para la humanidad, Jesucristo. De ahí que ella sea la Torre de David. Igual tenemos aquí arribita, no se va a ver muy bien porque tenemos la frase, la que les dije, de toda limpia eres, amiga mía, y no hay mancha en ti, pero en latín. Igual vamos a tener las estrellitas, que ese no lo vamos a ver porque es de la Virgen Apocalíptica y en este no voy a hablar de la Virgen Apocalíptica, pero son las 12 estrellas que representan las 12 tribus perdidas de Israel, los 12 apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. El número 12, el número 7 y el número 3 tienen una importancia enorme en la iconografía cristiana. Igual vamos a ver aquí que tiene una serpiente. Esto va del capítulo 15 de Génesis. Cuando Eva y Adán ya comieron la manzana, Dios le dice a la serpiente: tu estirpe y su estirpe estarán peleados. Tú le morderás el pie, pero ella te pisará la cabeza. De ahí que veamos que muchas inmaculadas estén en un mundo pisando la cabeza de una serpiente, la serpiente con la manzana. De ahí que ella es la que nos liberó del pecado de Eva. Incluso podríamos hablar como una pequeña iconografía de la mujer, que María viene a resaltar de nuevo la imagen de la mujer como algo que nos liberó del pecado. Pero también vemos, porque en el periodo novohispano esto no fue tan relevante. La siguiente, por favor. Otra imagen de la tota pulcra es de Baltasar de Chávez. Esta está en el Museo Nacional de Arte. La siguiente, por favor. No, la anterior. ¿La anterior? No, la anterior. Ahí. Aquí vamos a ver otra vez la escalera, la torre, la puerta, la media luna, que esta media luna es muy interesante porque viene a partir de la batalla de Lepanto. Recordemos que la batalla de Lepanto es entre el cristianismo y el islam, entre los llamados moros. Cuando se gana la batalla de Lepanto, lo que no se sabe es que una de las protectoras de esa batalla fue ella, fue la Inmaculada Concepción. De ahí que la media luna, así, porque hay dos, la que está así y la que está así, sea muy utilizada en la tota pulcra. Es María pisando al islam, derrotando al islam. De nosotros te vencimos. Yo te vencí porque yo intercedí por esa batalla. De ahí que igual vean que está pisando esa media luna invertida. La siguiente, por favor. La anterior, ¿quieren tomar una fotito? Gracias. Adelante. Pues no me quiten tiempo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y ahorita vamos a hablar de la Asunción de María, el último dogma. Este dogma es muy reciente en la historia cristiana. Fue declarado, disculpen, la Inmaculada Concepción fue declarado dogma el 8 de diciembre de 1854. Perdón. Este fue declarado en diciembre de 1950. Prácticamente no tiene ni un siglo este dogma. La Asunción de María, gracias, establece que María fue elevada en cuerpo y alma. María no murió.
María se durmió, fue entregada pensando que estaba muerta, pero fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Ahí vamos a ver otra iconografía interesante. La asunción de María es muy diferente a la ascensión del Señor. Si vamos a ver, la anterior, por favor, la anterior. Si vamos a ver la ascensión del Señor, vemos que Jesús está con su banderita, pero volando por sí mismo. No tiene angelitos, no tiene nada. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser Dios, Él puede ser elevado por sí mismo. Pero María no. María tiene que ser elevada por los angelitos. De ahí que veamos que los angelitos son los que cargan a María en la ascensión. En esta vamos a ver dos un poquito más variado. Esta es de Villalpando, que vemos dos imágenes. La diagonal, que vemos la tumba vacía de María. No sé si ya se dieron cuenta aquí. Los apóstoles viendo la tumba vacía, pero también viendo que se eleve, que sea elevada al cielo, siempre vestida de azul y blanco, siempre vestida de azul y blanco, por pureza y cielo. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos ya de Miguel Cabrera, por cierto, uno de los mejores pintores no hispanos. Tenemos prácticamente aquí la coronación de María. Posterior a su asunción, prácticamente al llegar al cielo, María es coronada como reina del cielo. Porque recordemos que María también es reina del cielo, o sea, entre sus oraciones dice que María es reina del cielo. Y aquí vemos que Dios Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo a su vez, los tres coronando a María. O sea, bajándose de sus tronos para coronar a María. O sea, aquí te está dando un discurso muy interesante. Que María solo está por debajo de ellos tres, pero está por encima de todos. Volvemos a ver los angelitos, volvemos a ver que está siendo elevado y volvemos a ver ese azul fuerte, esa capa azul con vestimenta blanca, que es muy de la Inmaculada Concepción. Les reitero, el blanco representa pureza, limpieza, y el azul representa el cielo del que ella es reina. Jesús lo vemos con una capa roja que representa su pasión, o sea, el rojo de su sangre. La siguiente, por favor. Aquí vemos la comparación entre las dos pinturas, muy interesantes. A mí en lo personal me gusta más Cabrera, pero habrá gente que le guste más Villalpando. A mí las dos pinturas se me hacen muy interesantes. La siguiente, por favor. Y para concluir, quería dejarles esta pintura que se encuentra en la Catedral de Mérida, en mi estado, ¿verdad? Es una pintura muy interesante, lo poco que tenemos de arte novohispano, que igual es una Inmaculada, pero con muchas iconografías. Está la Virgen Apocalíptica, está la Totapulcra, está la Asunción de María, la Coronación de María, y por supuesto, Santo Domingo y San Francisco, como los grandes protectores de María. Santo Domingo como el gran líder y creador de los dominicos, y San Francisco como el gran creador de la Orden de San Francisco, que fue a la par la gran defensora de la Inmaculada Concepción. Para concluir con esto, si bien dos de los dogmas marianos fueron posteriores al periodo novohispano, los novohispanos tenían en cuenta los dogmas, los conocían, sabían a qué se referían, si no, no habrían pinturas, y hay muchas pinturas de la Asunción de María y la Inmaculada Concepción. Ellos tenían en cuenta lo que decía la iconografía, porque la iconografía era enseñanza, te enseñaba lo que querían con la doctrina. En el caso de la Inmaculada Concepción, su pureza; en el caso de la virginidad; en el caso de la Asunción, todo lo que querían enseñarte. Y con la Inmaculada Concepción pasa algo muy interesante, que la Inmaculada Concepción en ese momento está siendo protegida por la monarquía hispánica. La monarquía hispánica lo tiene como su gran protectora, por ende los novohispanos la tienen que defender en su gran lucha dogmática. De ahí que los novohispanos tengan en su mente los dogmas, a pesar de que no eran dogmas. Y con eso concluyo. Muy bien, muchas gracias a Edgar de Yucatán.